Buenas noches, doctor. Alumnos. Estamos la mayoría ya conectados para iniciar el sociedad y estructura social. Pero previo a esto, tengo el audio apagado. Queridos alumnos, quiero comentarles y felicitarles porque estamos en la recta final. Hoy última clase la tercera unidad, y con ella estamos terminando ya el curso de Sociedad y Estructura Social, y complacido y contento porque creo que durante todo el desarrollo ha sido un éxito, gracias a Dios. Así que vamos a iniciar con el curso de hoy. El temario de la unidad 3, el tema central es cultura, sociedad y estructura social. Y tenemos subtemas específicos: la clasificación y las características de la sociedad, las funciones de la sociedad, qué es una estructura social, características de la estructura social, y para finalizar la sesión de hoy atenderemos un poquito sobre lo que es la sociedad y el Estado. Nuevamente quiero hacer partícipes, todos conectados ya a la clase del día de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Acá estamos. Bueno, gracias, buenas noches. Prevalecen las damas, ¿verdad? Los caballeros están escondidos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a iniciar con el tema de esta noche. Rápidamente vamos a analizar algunas características de la sociedad. Tenemos algunas características importantes. Por ejemplo, que las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica. Cuando se habla de demografía, está hablando y considerando un lugar territorial, o estamos estableciendo una población total. Y ahí podemos hablar de caseríos, aldeas, municipios, departamentos y todo lo que es el país. Entonces, una de las características de la sociedad es que constituye una unidad geográfica donde ya se establecen poblaciones específicas o poblaciones totales. Otra característica es que se da dentro de una zona geográfica. Y cuando hablamos de zona geográfica, estamos hablando, por ejemplo, para el caso de la sociedad guatemalteca, que tiene una zona geográfica de 108.886 kilómetros cuadrados. Así tendrá una zona geográfica el departamento de Chimaltenango, por decirles, ¿verdad? Entonces, una de las características es que existe dentro de una zona geográfica. La sociedad también, otra de las características es que está constituida y se diferencian entre sí por la función social. La sociedad se integra por grupos y estos grandes grupos definen funciones sociales específicas. Y aquí ya entra la culturización que vimos en una de las dos sesiones anteriores, pero es una característica específica, ¿verdad? La otra es que la sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. Aunque diferencian sus culturas, sus hábitos, sus costumbres, tienen en particular una semejanza en sí, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad guatemalteca tiene un rasgo o tiene un componente similar en el hablado. Si usted oye hablar a un salvadoreño, es diferente a cómo habla un guatemalteco. Entonces, aunque haya diferencia a lo interno de la sociedad, hay una semejanza en el tono y en la forma de expresarse a nivel sociedad guatemalteca o el conglomerado.
También se puede definir que una de las características especiales es que funciona y que debe de reconocerse como una unidad que funciona en todas las partes que la integran. Estas podrían ser algunas de las características de la sociedad y las más principales por decirles o definirles algo. Pero si resumimos esas características de la sociedad, ya lo vimos, se constituyen en una sociedad geográfica, se dividen en grupos sociales específicos, ¿sí? Cuentan con una unidad que funciona en todas las partes que la integran. Cuenta con grupos semejantes, ¿verdad? En este caso con algunos rasgos culturales y que constituye una población específica y que integra una población total, en este caso una sociedad. Pero bien, cuando hablamos de características, también podemos definir clasificaciones. Expertos en la sociología dicen que existen varias maneras de clasificar a las sociedades, pero cada una de ellas se da por aceptada según el punto de vista que le examine la misma sociedad. ¿Qué quiero dar a entender? Que no se tiene una manera específica de cómo clasificar a la sociedad, pero que cada una se da a entender según el punto de vista en el que se examine a la sociedad. Por ejemplo, según su índice de crecimiento o decrecimiento, una población se puede multiplicar rápidamente, responder a un tipo de sociedad muy distinto de otra que decrece rápidamente. Entonces no podemos tener una clasificación específica de lo que es en sí la sociedad. Sin embargo, algunos sociólogos específicos deducen o clasifican a las sociedades por la cultura, las diferencias y por las estructuras o las funciones que realizan. Les hablaba en la clase anterior que la cultura de los habitantes del departamento de Zacapa era totalmente diferente a la cultura de los habitantes del Quiché, ¿verdad? Ahí es donde se clasifica específicamente una sociedad. Entonces vemos que la cultura tiene su clasificación, tiene sus características y que va logrando en sí un espacio de cómo identificarse. Las sociedades se clasifican de acuerdo a algunos regímenes. Y cuando hablamos de regímenes, son aquellas pautas que las clasifican y les dan un estatus dentro de una sociedad general, el caso de Guatemala. Y en nuestro medio se clasifican grupos de la sociedad por el factor económico, ¿sí? Aquí cuando se habla del factor económico, vimos que hablamos de estamentos o hablamos de estatus. El factor económico clasifica a la sociedad por personas con recursos, pocos recursos, pobres, de extrema pobreza. Entonces el factor económico es un clasificador o es un indicador para ubicar a partes de la sociedad. La familia, la religión, la política y algunos grupos de dominio. Estas son algunas clasificaciones de la sociedad, pero si ya me detuve en el aspecto económico, lo voy a hacer en la clasificación de grupos de dominio intelectual. Aquí en nuestro medio guatemalteco, ese grupo de dominio intelectual de la sociedad guatemalteca se clasifica en lo que son la academia, las universidades. Dentro de la academia, las universidades, se encuentran los colegios de profesionales. Y cuando hablamos de colegios profesionales, son grupos de dominios intelectuales, grupos de la sociedad. Por ejemplo, si vamos a analizar un poquitito estos grupos de dominio intelectual, hablemos del grupo del colegio de abogados. Es un grupo social que tiene una gran influencia en la sociedad guatemalteca.
¿Por qué? Porque a través de la participación de estos colegiados o el colegio de abogados, se le da, en este caso, participación para que puedan elegir a todos los funcionarios del organismo judicial. Entonces vemos que es un grupo de dominio que influye o que infiere en la toma de decisiones para establecer autoridades en la sociedad. Esos serían algunos de los grupos o clasificaciones de la sociedad. Cómo se establecen en la sociedad guatemalteca no podría pasar desapercibido. También cuando hablamos de clasificación de las sociedades, vemos que existen varios tipos y dentro de ella el factor económico, ya lo describí en algún momento. La familia pudiente, si nos vamos un poquitito a hablar sobre lo que es la microeconomía en Guatemala, las familias son parte importante en la sociedad porque aquí es donde se establece y se clasifica la mano de obra para que la economía sea pudiente en nuestro medio. La religión, la iglesia es otro elemento que activa a la sociedad y no decirlo la política en este caso. Entonces podemos ver ya lo que son las clasificaciones, las características, pero hay algo importante de lo que son las características de la sociedad. Y dentro de ello tenemos un elemento importante, que es las funciones de la sociedad. Cuando hablamos de funciones, existen dos funciones específicas de la sociedad: las funciones genéricas y las funciones específicas. Cuando hablamos de función de la sociedad y hablamos de genéricas y específicas, ¿qué viene a su mente si es que aún no ha entrado a las lecturas que hemos establecido? ¿O qué cree usted como participante de esta sesión? ¿Qué viene a su mente al hablar de funciones de la sociedad y funciones genéricas y específicas? Quisiera abrir el espacio para que alguien que quiera participar lo haga en este momento. Si no veo aquí el listado de algunos conectados, por favor. Leslie Palencia, ¿está conectada? Buenas noches. Leslie, buenas noches. Está con nosotros en la clase, ¿verdad? Perdone, no le escuché. Está con nosotros en la clase. Claro que sí. Cuando ve en su pantalla que la sociedad tiene funciones y se clasifican en genéricas y específicas, ¿qué viene a su mente o qué aporta al respecto? Creo que... ay, no. Lo que usted crea conveniente como función social, ¿verdad? Bueno, creo que las genéricas pueden ser la manera de cómo... del comportamiento de los individuos en la sociedad. Por supuesto que sí, sí. Y las específicas... se me ocurre... de bien particular, funciones de bien particular que cada individuo va buscando para lograr un fin común, ¿verdad? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Uri. Yo considero que las funciones de una sociedad genérica son todas aquellas que van inherentes al ser humano, como interactuar con otra persona, todas esas funciones que tenemos inherentes como personas, ya sea como mujeres o como varones, esas para mí van a ser las genéricas. Y las específicas dentro de una sociedad van a ser aquellos usos o costumbres consuetudinarios que tiene determinada sociedad. Como por ejemplo, lo que usted nos indicaba la semana pasada de las personas de Zacapa, ¿verdad? Las personas de Oriente tienen un dejo que nos permite identificarlas y decir, bueno, usted es de Oriente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy de la costa sur y usted puede identificar a una persona cuando es de la costa sur o es de Occidente. Exacto, sí, sí.
importante su participación. Pero si vamos ya a describir, dice que las funciones genéricas reúnen a las personas en tiempo y espacio y haciendo posible las relaciones humanas. Por ejemplo, lo que comentaba la compañera, ¿verdad? Una función específica es aquella que hacen dos personas del mismo lugar, por ejemplo, van a compartir la misma costumbre, la misma ideología, dos personas que viven en Escuintla. Esas son funciones genéricas que pueden marcar o hacer que interactúen dos personas de un mismo lugar. Por otro lado, se puede definir que las funciones genéricas proporcionan medios sistemáticos de acuerdo a comunicaciones entre ellas y de modo de que pueden entenderse específicamente. Por ejemplo, vocablos. Se pone a platicar alguien de Zacapa con algunos términos que se usan ahí en el departamento de Zacapa, pero que no se usan, por ejemplo, en Huehuetenango. No se va a dar una función genérica para esa interacción que puedan tener estas dos personas que pertenecen a la sociedad guatemalteca, pero que viven en diferentes lugares. Podemos entonces definir que una función genérica proporciona un sistema de estratificación de estatus y clases, de modo de que cada individuo tenga una participación o una posesión relacionada relativamente estable y reconocida en una estructura social. Ya vamos a ver más adelante qué es una estratificación social, pero el tema de una función genérica es esto que estamos estableciendo, donde se desarrollan pautas, donde se desarrollan comportamientos de los miembros de la sociedad y que comparten alguna práctica en común. Una práctica en común es que en cualquier lugar de nuestro medio guatemalteco, usted reúne a habitantes de Zacapa, habitantes de Escuintla, habitantes de Chimaltenango, y se pone a cantar el himno nacional. Ahí tienen una función genérica que los une dentro de un grupo social. Entonces podemos definir qué son las funciones genéricas, pero por otro lado también tenemos las funciones específicas. Y su nombre lo establece, y una función específica es aquella que tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros. Por ejemplo, en los trajes típicos vemos que todos los habitantes de Zumpango, por decirle así, tienen una función específica que portan un traje que los identifica. Entonces ahí encontramos una función específica que realiza un miembro de una sociedad, pero específicamente dentro de lo que es la sociedad del municipio de Zumpango. Otra función específica es aquella que cuida de la socialización y el desarrollo e instrucciones de sus miembros. Ahí ya entra lo que son las normas y las reglas, ¿verdad? Una sociedad, el caso de habitantes de Zumpango, desarrollan dentro de esa socialización instrumentos o normas específicos para miembros de esa sociedad, en este caso de Zumpango, ¿verdad? Podríamos seguir viendo funciones específicas, pero solo quería dejarles la idea de que es una función específica, ¿verdad? Las formas de atención religiosa son otras formas específicas, ¿verdad? Se adora a un Dios, pero con funciones específicas de cada grupo social. Cuando ya dejamos lo que son la clasificación, dejamos lo que son las características, las funciones específicas y genéricas, entramos entonces a definir lo que son las normas sociales. Y el diccionario de la Real Academia define a una norma social como
aquella regla que se debe de seguir o aquella que se debe ajustar a las conductas, a las tareas o actividades de un grupo. Entonces podemos definir que al tener ya una clasificación de una sociedad, al tener ya una característica de la sociedad, al tener ya normas en este caso o funciones específicas, es importante que se tengan establecidas las normas sociales. Y ya les decía que una norma social es aquella que rige a determinado grupo para ajustar las conductas que comparten, las tareas que realizan o las actividades que ya están establecidas por ende en determinado grupo social. Se dice que las reglas sociales las deben de seguir todas las personas para mejorar su convivencia, para interactuar cooperativamente y ajustar esas actividades que los hace llegar a alcanzar un bien común en este caso. El sistema de normas y reglas regulan las acciones individuales y esas acciones individuales regulan el comportamiento del grupo social o de determinado grupo social ante una sociedad general, ¿verdad? Entrando un poquito en lo que ya son las normas sociales, encontramos ya clases de normas. ¿Qué es prohibido hacer y qué es permitido hacer? Esa es la función de las normas sociales. En las normas sociales encontramos las normas jurídicas que me imagino que en el grupo al cual estoy trasladando ahorita esta docencia, me imagino que han de ver personas con pensum cerrados o con estudios de jurídicos, ¿verdad? Pero las normas se clasifican en normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y aquellas normas de trato social que no son más que el convencionalismo de cómo compartir a través de tener una norma, pero que no sea una norma jurídica. Entonces podemos definir que dentro de las normas jurídicas no es la norma jurídica la única capaz de regular la conducta de un ser humano dentro de un conglomerado social, sino que al entorno de estas normas encontramos otras normas que obligan y que establecen un orden jurídico y que con estas normas se establece esa relación entre personas dentro de un grupo social. Las normas jurídicas son aquellas normas que se establecen en dos escenarios, las creadas por un sujeto distinto al destinatario y que además es impuesta en contra de la voluntad de aquel que la va a recibir. Y en este caso, en nuestro medio, quien crea esas normas es el Estado a través del organismo legislativo y a través del organismo judicial que ve la implementación y la aplicación de estas normas. Y por otro lado, contamos con estas características que son aquellas normas bilaterales, que no son más que aquellas normas que impone deberes, pero también impone obligaciones y derechos, y que concede facultades tanto a un sujeto social como a otro que la sigue o la persigue. Vemos sencillamente un ejemplo de norma jurídica, ¿verdad? La norma jurídica, ¿se recuerdan ustedes que hubo una norma jurídica a través, creo que fue de un acuerdo gubernativo, ¿sí? Donde decía que todo aquel que condujera una moto, un vehículo, una motocicleta, tenía que portar un chaleco de color naranja con reflectores plateados, tenía que tener el número de la placa en la espalda y en el casco. Esa es una norma jurídica que la impone el Estado a personas particulares y que deben de regirse hacia el cumplimiento de esta norma. Entonces vemos que es una norma,
pero que dentro de esa clasificación es una norma jurídica a la cual debe de apegarse todo miembro de la sociedad. En este caso, el grupo de motoristas debían de cumplir con esta norma. Otra norma es la norma de la imposición de impuestos, ¿verdad? La impone el impuesto, el gobierno, y por eso se llama impuesto, ¿verdad? Porque es impuesto. Y todo aquel que hace uso de algún servicio tiene que cumplir esta norma jurídica de determinado grupo de la sociedad. Entonces podemos ver el ejemplo de lo que es la norma jurídica. Y cuando hablamos también de norma jurídica privada, estamos hablando de aquella norma que es jurídica, pero que tiene un objeto de regular la conducta de dos o más personas. Yo les pongo el ejemplo acá en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué visualizan en la pantalla, verdad? Dos argollas de matrimonio, dos unidas, que es el matrimonio. Y el matrimonio es una norma jurídica privada donde regula la relación de unión en una pareja, ¿verdad? De género diferente. En nuestro medio todavía no hay matrimonios del mismo género, ¿verdad? Pero entonces vemos que la norma jurídica es privada, es para regular la relación de dos o más personas. El caso del matrimonio y el caso del divorcio. Esa es una norma jurídica impuesta al grupo social para regular su activar o su accionar en este caso. Y las normas sociales, las normas morales dentro de lo social, es por ejemplo, aquella norma que el ser humano realiza de forma consciente, libre y responsable, con el propósito de hacer el bien y que no hay una sanción. Por ejemplo, ustedes están viendo, ¿verdad? El hecho de ayudar a una persona especial que se conduce en una silla de ruedas en subirlo al bus. Esa es una norma moral que no causa una obligación, pero sí causa una satisfacción o causa un bienestar a un tercero. O la norma moral, por ejemplo, en nuestro medio, dentro de las normas jurídicas no hay nada que sancione a aquel que tira basura, que va conduciéndose en un vehículo y que tira basura y lo puede hacer, pero no hay una norma jurídica que lo obligue. Pero sí una norma moral que le indica que la basura no debe de tirarse en el área pública, sino que debe llevarse a un lugar que se llama basurero. O el hecho de no mentir, decir la realidad, decir la verdad. Esa es una norma moral que aplica a un determinado grupo social. Y por el otro lado, las normas religiosas. Las normas religiosas están integradas por el grupo de normas manifestadas al ser humano por, en este caso, un orden divino, un orden religioso. Por ejemplo, no hay una norma jurídica que la imponga el Estado que diga que se tiene que bautizar al ser humano cuando es pequeño o cuando es grande. Esa es una norma religiosa que la impone del determinado sector, en este caso la iglesia, y que se puede hacer o no se puede hacer. Esta es una clase de norma religiosa dentro de esa norma social en este caso. Y así podríamos seguir hablando sobre las normas de trato social, normas religiosas, pero vamos a adelantar un poquito para lograr dar el contenido del curso. Si concluimos entonces, podemos ver que todas las normas del derecho se encuentran ligadas para lograr el adecuado comportamiento de las personas en la sociedad y así asegurar la armonía dentro de esta y alcanzar el bien común. Dejo el espacio para alguien que quiera aportar, discrepar o hacer alguna pregunta relacionada al tema que estamos viendo ahorita, que son las normas sociales. Solo uno, por favor. Don Carlos Zacarías, ¿qué opina al respecto de las normas sociales y su clasificación? Buenas noches, doctor. Pues las normas sociales, creo que en gran parte todas están reguladas y son obligatorias. Sin embargo,
en nuestra sociedad tenemos la libertad de hacerlas o no hacerlas, ¿verdad? O cumplirlas o no cumplirlas. Lastimosamente, nuestras leyes se hicieron, pero no hay un método de coerción que obliguen a cumplirlas a cabalidad. Eso es lo que podría yo aportar. Sí. Con el definido de que aquella norma jurídica, uno no está obligado a realizarlas, pero si el que no las realice tiene que apegarse a una sanción, las normas jurídicas, en diferencia de las normas sociales como la religiosa, la de trato social, ¿verdad? Entonces, importante su aporte porque las normas, como dijo usted, son aquellas que deben regir a una sociedad. ¿Alguien más que quiera participar del tema de las normas sociales? Sandra Sofía de León se encuentra conectada. ¿Alguien más que esté conectado a la hora? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Quién habla? Sandra. Sandra, mucho gusto. Ha estado en el curso de esta exposición, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. ¿Qué aporta? Gracias. Sí, un aporte de las normas sociales, ¿verdad? Es que todo se rige, ¿verdad?, en base a las constituciones y también, pues, va en grados, ¿verdad? Porque también para regular al Estado, a la sociedad, también hay normas dentro de las instituciones, ¿verdad? Que también es parte de lograr un comportamiento hacia las personas que están en una institución, ¿verdad? Para que puedan ejecutar y realizar las actividades y también atención y el comportamiento dentro de una institución. Ese es mi aporte. Gracias. Por supuesto. No, recuérdense que la importancia de las normas es regular el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. ¿Alguien más, si no, continúo con el contenido de la clase? Yo quisiera aportar Buenas noches. algo, doctor. Le damos el lugar a las damas después. Sí, por favor. Sí. ¿Sí? Perdón. Bueno, yo quisiera aportar, buenas noches, ¿Su doctor. Mi nombre, nombre es Nancy. compañera? ¿Su nombre? Nancy, Nancy, sí, por favor, Nancy. quisiera comentar acerca de lo evolutivas que son también las normas sociales. Ajá, Por sí. ejemplo, pues antes era muy común que las mujeres a los 16 años, 15 años se casaran, ¿verdad? Y ahora eso ha cambiado muchísimo. También la edad en que una mujer primero decide la mayoría, no la mayoría, ¿verdad? Pero gran parte decide desarrollarse profesionalmente antes de ser mamá, o algunas otras están decidiendo ya no ser mamás. Entonces, es un fenómeno social también y es una norma que ha ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Ya cada vez la Norma mujer social en está, este caso, ¿verdad? esta mujer está más inmersa en el campo social, en el campo laboral, cosa que no era así, era mal visto antes, ¿verdad? Entonces siento que las normas sociales pues también han ido evolucionando con este último siglo. Exactamente. La importancia que he querido trasladarles es la clasificación de las normas y que todas las normas rigen el comportamiento del ser humano dentro de un grupo social, ya sea de forma jurídicas obligatorias, sociales sin ninguna sanción, pero con el ánimo de poderlos hacer porque hacemos bien. Hoy sí escucho al compañero que había hablado juntamente con mi compañera. Sí, buenas noches, doctor. Solo para mencionar, digamos, que todo se ha, digamos, como que enfocado en el tema de seguir las normas, pero también tenemos que tomar en cuenta de que no solamente es el ciudadano común que respeta estas normas, las que tienen garantías y derechos, porque también el presunto, digamos, violador de leyes está dentro de esas garantías y derechos fundamentales que regulan, digamos, estas normas sociales. Por supuesto. Solo eso. Por supuesto, si se violenta una norma jurídica, hay una sanción. Y la sanción, pues, si nos metemos a fondo al área jurídica, hay pena de hasta
hasta pena capital, que es la muerte, pena de encarcelamiento, pena económica. Pero si nos vamos a la norma social, la pena es el enmarcamiento de la sociedad o que se tilda una sociedad. Y usted tiene razón. Los violadores a estas normas, ya hablamos hace 8 días de estos dos grandes grupos que violan tanto normas jurídicas como normas sociales de trato social o normas privadas. La importancia de las normas y el cumplimiento para regular las relaciones de los grupos de personas dentro de una sociedad. Bueno, dejamos entonces el tema de la sociedad y entramos a temas importantes como lo que es la estructura social. Tenemos poco tiempo, vamos a acelerar un poquitito sobre el contenido este. Y cuando hablamos de estructura social, estamos hablando o definiendo que la sociología define a la estructura social como el sistema global, ojo con esto, de las relaciones entre individuos para explicar sus relaciones sistemáticas y vincular a sus miembros en determinada comunidad para que encuentren momentos de contacto directo. Cuando hablamos de estructura social, estamos ya categorizando a la sociedad, ¿sí?, del sistema global a grupos de individuos que sistemáticamente definen, enmarcan o explicitan sus relaciones como tal, ¿verdad? Esa es una definición que se le puede dar a lo que es una estructura social. Hay diferentes conceptos de estructura social, pero acoplamos esta a lo que es el curso. Por otro lado, podemos definir que estructura social determina, ojo con esto, determina el carácter y la sustancia, miren lo que dice, de las actividades sociales humanas. ¿En qué? En un contexto cultural, un contexto institucional o en el ámbito de estratificar, ya vamos a hablar de la estratificación social, ¿verdad? Pero también estructura social es la sustancia de las actividades sociales humanas y que define la cultura y la institución. Y cuando estamos hablando de institución, aquí no estamos hablando de una institución gubernamental, sino que aquellas instituciones, la iglesia, la familia y todas estas instituciones sociales que se van formando en segundo orden en este caso. Otra definición de estructura social y define que es la que está compuesta por individuos, ojo con estos 4 elementos importantes, por los individuos que integran una sociedad o la estructura, que se relacionan entre sí, que se unen entre sí y que establecen normas para que lo rijan. En este caso encontramos elementos ya de unión, de interacción, de relación y nuevamente el tema de las normas que son claves en un grupo social. Seguimos encontrando definiciones de estructura social y vemos que la estructura social es la población organizada que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Esto es estructura social. Estructura social es la sociedad o la población en este caso organizada. ¿Y cómo puede estar organizada? A través de grupos que establecen normas, que establecen actividades, que establecen, en este caso, pautas de acción para lograr el bien común o una buena convivencia. Entonces podemos definir que en la estructura social se manejan 2 escenarios, la acción y la relación. La relación entre individuos o entre estructuras sociales. Cuando hablamos ya entonces de estructura social, vamos y encontramos ya categorías. Y cuando hablamos de categorías de la estructura social, estamos hablando ya de sistemas de gobierno, en este caso ya entra lo que es el Estado, y estamos también definiendo a la sociedad civil, que definíamos que la sociedad civil
es la sociedad organizada para exigir y contribuir a los sistemas de gobierno, a los sistemas de administración pública. Y aquí encontramos dos características específicas. Una estructura institucional, ya aquí sí defino, entra ya ese sistema de gobierno, el sistema de Estado, con sus tres organismos, el organismo ejecutivo con todas sus instituciones públicas en este caso, que generan una visión, una misión para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y por otro lado, el escenario, la clasificación de lo que es la estructura relacional. La estructura institucional da la posesión y la estructura relacional da el funcionamiento de estos grupos. Pero cuando hablamos de estratificación, al tener ya una característica definida, encontramos que por estratificación social definimos a la división arbitraria de la sociedad en capas. Y cuando se habla de estratificación de la sociedad, arbitraria es aquella que ya está impuesta, ya es aquella que está definida, y si se recuerdan de aquella pirámide, una estratificación social o un estatus social es sociedad alta, media y baja. Esa es una estratificación donde los individuos presuntamente, dice, están contenidos o establecidos en capas sociales que pueden gozar de diferentes privilegios sociales, de diferentes oportunidades y de diferentes gratificaciones o congratulaciones a las diferentes oportunidades que se les establece. Entonces, si resumimos, dentro de esa clasificación social, a la estratificación se le define como la división de la sociedad. ¿Sí? Veíamos entonces que estructura es el grupo de individuos de una sociedad, y estratificación es la división de la sociedad en grupos o en capas o en sectores de la sociedad. Bueno e interesante definir estos términos porque lo van a uno orientando en el sentido de lo que es la sociedad. Rápidamente por el tiempo, cuando hablamos de estratificación social, estamos hablando de grupos sociales que integran la sociedad, que comparten una convivencia de afiliación, ¿verdad? Algo los une, algo los vincula, ¿verdad? Y cuando hablamos de grupos sociales, estamos hablando de tipos básicos de estos grupos y que se dividen en conglomerados, y un conglomerado es el conjunto de personas que se encuentran en un mismo lugar. Hace algunos días, el conglomerado, ustedes vieron la noticia, el conglomerado de los veteranos del ejército, que se unen, que se reúnen para exigir sus derechos e interactuar en la sociedad guatemalteca, exigiendo algún bien común, ¿verdad? Esos son los grupos básicos o conglomerados y que tienen categorías de personas. El ejemplo que les ponía, el grupo de veteranos del ejército, grupo de personas específicas o categorías. Y así podríamos seguir describiéndoles este esquema, pero por el tiempo quiero adelantar un poquitito más. A esto se le llama la estratificación. Y cuando hablamos de estratificación, es un sistema o una categoría de todos los individuos que según sus cualidades integran clases sociales permanentes. Hace unos días, el grupo de caficultores de Guatemala que pertenecen a la sociedad guatemalteca exigían y demandaban sus derechos, exigían que se les cumpliera el Estado con sus derechos, y entonces esa es una estratificación dentro de una sociedad. Rápidamente, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la estructura de la sociedad, y aquí ya me detengo específicamente a hablar del Estado, que es una institución de la sociedad y que el Estado se integra por todas aquellas instituciones
del Ejecutivo, que es un organismo en un porcentaje alto, realiza la operativa del Estado, realizando el bien común en este caso. Hablamos entonces que cuando se habla de estructura institucional de la sociedad, estamos hablando de esa coordinación entre el Estado y las representaciones de los grupos sociales. Aquí pongo nombre y apellido y digo el Estado y las representaciones o las estructuras sociales o las estratificaciones sociales que participan en las actividades de planeación del Estado a nivel nacional, a nivel local, a nivel sectorial, y que vincula a la sociedad con el Estado en las famosas alianzas público-privadas para alcanzar el bien común desde el escenario del Estado. Entonces podemos definir que cuando hablamos de instituciones sociales, ojo conmigo en esta diapositiva, ¿verdad? Cuando hablamos de instituciones sociales, son aquellos sistemas o pautas sociales que permanentemente están organizadas y que forman ciertas conductas o pautas de relacionamiento social y donde hay situaciones de normas sociales que son sancionadas y que son unificadas para el logro de el bien común de la sociedad. Entonces vemos que las instituciones tienen características como la formulación de los valores, los patrones de conducta, la generación en este caso de situaciones de conducta, características que tienen lugar central dentro de un escenario, características que sumamente especifican estructuras bien organizadas para lograr el bien común. Cuando hablo de instituciones sociales, veíamos aquella pirámide y aquí le especifico y le pongo fluorescente a lo que es la institución del Estado que tiene esa función. La función de las instituciones sociales se enmarca a través de una serie de procedimientos, a través de tener estructuras identificadas con criterios propios o con procedimientos propios para velar por ese bien común y que se constituye sociedades e instituciones de la sociedad estableciendo relacionamiento con el Estado para lograr esa alianza pública-privada en este caso. Entonces, cuando hablamos de institución y hablamos de asociación, estamos hablando que debe haber un control social. Y aquí especificamos que el control social en los dos escenarios de institución y asociación es el Estado el que tiene la obligación a través de sus instituciones de lograr ese control social. Las normas serían los instrumentos, pero la función o el dinamismo a través de esas normas se le llama en la sociedad, institución y asociación a través del control social. Y entonces vemos que esas normas las aplica o las rige el Estado a través de acciones coercitivas y acciones consensuadas. Y cuando hablamos del control social a través de las normas sociales coercitivas, estamos hablando de aquellas normas que son impuestas, ¿sí?, por el orden social y que el individuo obligadamente tiene que cumplirlas. El ejemplo que les ponía, ¿verdad? Todo aquel motorista que conduzca una motocicleta tiene que llevar un casco, tiene que llevar un chaleco naranja con reflectivos plateados, llevar el número de placa. Esa es una norma social coercitiva y que está dentro del control social, que el control social es función específica del Estado. Y las consensuadas. Los integrantes de la sociedad están convencidos de la necesidad de esta norma y entonces exigen que esta norma sea aplicada. Por ejemplo, hoy los candidatos hablan de la imposición de la pena de muerte. Un grupo de la sociedad exige que esa norma social o esa norma jurídica sea impuesta
para que se logre la aplicación. Pero aquí es donde entra ya lo que es el control social. Hablaba una de las compañeras alumnas de las normas sociales, las explícitas, hablaban normas legales o leyes que se componen por lo que es el ordenamiento jurídico, el ordenamiento del derecho positivo, dicen los abogados. Y aquí encontramos las implícitas, por ejemplo, aquel que mata, lleva y entonces tiene que cumplir con alguna sanción que es impuesta por esta norma, dentro de lo que es la norma social. Finalmente, mis queridos alumnos, hablemos unos minutitos sobre lo que es la sociedad del Estado, que era el último tema, ¿verdad? Entonces podemos definir que sociedad y Estado, ¿sí?, son dos escenarios donde el Estado y la sociedad tienden a llevar una relación donde se resuelven, las clases sociales resuelven a través de una organización, resuelven el cómo cumplir desde cada escenario las obligaciones y el derecho. Entonces, el Estado es aquel, ¿sí?, que se fundamenta para lograr el bienestar de los que participan en una sociedad. Podemos definir entonces que Estado constituye al conjunto de instituciones públicas que regulan la vida de un país. ¿Sí? Por otro lado, podemos definir que el Estado es la organización política soberana de una sociedad establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico en este caso. Podemos definir muchas formas de Estado, pero Estado es la conexión, vea este concepto conmigo. Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El poder del Estado es la unión de acción organizada en el interior y en el exterior de la sociedad. Entonces, por ahí es donde definimos qué es sociedad. Finalmente, y con eso estamos concluyendo, finalmente podemos decir que Estado es una de las formas, vea conmigo esto, Estado es una de las formas en que la sociedad se organiza para entender los asuntos comunes. Con este concepto creo que cerramos en sí lo que es Estado. En los próximos cursos que vienen ustedes van a profundizar sobre lo que es el Estado, la administración pública, la gestión pública, la gerencia pública, pero apenas estamos terminando el curso y haciendo una pequeña introducción sobre lo que es Estado. Y repito, Estado es las formas en que las sociedades se organizan para entender sus asuntos comunes. Estamos a punto de entrar a un evento magno en nuestra sociedad el 16 de junio, donde la sociedad va a ir a elegir a las autoridades que van a ir a hacer gobierno. Van a ir a integrar el Estado como representantes de la sociedad para organizarse y para entender aquellos asuntos comunes del cumplir con exigencias de la salud pública, de la educación, de la seguridad. Mis queridos alumnos, yo les dejo en este momento unos 2 minutitos para que alguien quiera aportar, alguien quiera preguntar o alguien quiera discrepar. Es el escenario también para eso. Yo les dejo el espacio unos 3 o 4 minutos máximo, ¿verdad? ¿Nadie? Bueno, nadie quiere participar. Sí están en conexión, ¿verdad? Sí, estamos en... Sí. ¿Algún aporte ya para finalizar la clase de esta noche? Bueno, tal vez solamente más que un aporte, tal vez una duda. Cuando se hablaba de las estructuras sociales y en la lectura que nos dio, digamos, para la tarea número 2, Karl Marx mencionaba, digamos, que la sociedad civil era una infraestructura, digamos, como que
daba a entender que, digamos, era como que la base social de todo, pues, pero no sé si usted puede, digamos, tal vez ampliarme ahí ese texto que Efectivamente, Carlos Ujú. Marx es un pensador y la sociedad desde ese escenario. Y sí, desde mi punto de vista, la sociedad es una estructura. Recuerden que la soberanía está en manos y en poder de quién? De la sociedad. La Ajá. soberanía de la sociedad o del Estado guatemalteco está en manos de la sociedad y se manifiesta al Estado en eventos como el que viene ahorita el 16 de junio. Y entonces, Carlos Marx tendrá razón en decir que la sociedad es una estructura, y yo lo comparto, ¿verdad? Y así pueden haber algunos conceptos de otros pensadores, ¿verdad? Ok, ¿Alguien más muchas que quiera gracias. aportar? Bueno, está en manos de la sociedad y se manifiesta al Estado en eventos como el que viene ahorita el 16 de junio. Y entonces, Carlos Marx tendrá razón en decir que la sociedad es una estructura, y yo lo comparto, ¿verdad? Y así pueden haber algunos conceptos de otros pensadores, ¿verdad? Ok, ¿Alguien más muchas que quiera gracias. aportar? Bueno, dejamos hasta acá lo que es la clase de hoy. Y con esto yo quiero felicitarlos. Están llegando a la culminación del primer curso de lo que es este programa. Hoy en la tarde tuve a bien calificar ya sus tareas, sus trabajos, sus foros, y solo nos queda por realizar un examen, el segundo examen, que creo que es mañana o pasado. Y con esto estaríamos ya concluyendo la calificación del curso. Felicitarlos
todos están en una ponderación aceptable de aprobación, ¿verdad? Un alumno creo que no ha enviado un trabajo, que me lo mande a mi correo. Y con eso yo me quiero despedir de ustedes. Como les decía al inicio del curso, espero no claudiquen, espero que sigan adelante, espero encontrarlos en la maestría, porque no en el doctorado. Sigo a disposición de ustedes, tienen mi correo, tienen dónde localizarme, estoy para servirles y ha sido una muy buena experiencia haber compartido con ustedes este curso que se llama Sociedad y Estructura Social, que es un pequeño o gran andamiaje para el resto de los cursos que vienen. Yo les agradezco demasiado, siempre a sus órdenes, y felicitaciones porque están concluyendo con este primer curso. Buenas noches a todos y nos estaremos encontrando en otro escenario. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.